Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico en Dios. Se suele encontrar gente que piensa que el Evangelio ha sido predicado para dar bienes materiales o solucionar bienes materiales. Empiezan con una mala base y lógicamente terminan muy mal porque sus principios están mal establecidos. Un día, una gran multitud de gente había seguido a Jesús. 3 días anduvieron tras del Maestro, 3 días con sus noches consecutivas. La misma Biblia nos señala, y el evangelista así lo expresa, que en un momento determinado recibió el Maestro el ruego de uno de los discípulos y le dice: Maestro, despide a la multitud porque hace ya 3 días que están ayunos, o que están en ayunos. Despídelo para que cada uno se vaya a la aldea o a las aldeas vecinas y puedan comprar qué comer. Y Jesús les dice: dadles vosotros de comer. La conversación que luego se sostiene la hemos oído en repetidas oportunidades, y se produce un hecho maravilloso, porque con una insignificancia que había y que tenía un muchacho que vendía pan y pez, se produce el primer milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, y comieron más de 8.000 personas, porque habla la Biblia, ¿no es cierto?, de 5.000 personas sin contar las mujeres y los niños. Se desprende que comieron más de 8.000 personas de una insignificante porción. Pero esto, en vez de despertar sentimientos espirituales, en vez de despertar ánimo por la maravilla que ellos habían sido testigos de buscar el reino de Dios, por la maravilla que en sí se había realizado, los motivó a buscar el camino equivocado. Como hay tantas personas que a través de la experiencia les encontramos equivocando el camino, les encontramos equivocando la verdadera senda, la verdadera ruta, porque empiezan a buscar el Evangelio primeramente por las bendiciones antes que por el premio. Gloria sea al Señor. Naturalmente que a medida que vayamos conversando en esta noche, el Espíritu Santo nos va a ir aclarando esto que hemos tomado como una base de nuestra conversación. Y justamente yo he querido en esta noche considerar el verso 12, el verso 13 y 14 de lo que Jesús expresa en estas palabras. Y le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y luego añade: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y aquí está
como podríamos nosotros decir, el error de fundamento de muchas personas, como el error de aquellos que en la multitud comieron y se hartaron. Ellos habían comido pan y habían comido pez, durmieron, se fatigaron de lo que comieron, y cuando despertaron, dijeron unos dentro de sí: podíamos buscar a Jesús o buscar a este y constituirlo rey entre nosotros para que así nosotros podamos vivir sin tener necesidad de trabajar, porque luego este nos alimentaría. O sea, es muy fácil formarnos un concepto del reino de Dios conforme a nuestra mente egoísta, conforme a la mente que piensa solamente en las cosas terrenas, conforme a lo que pensamos en las cosas materiales, más que en las necesidades espirituales. Y cuando estos se juntaron, porque fue un número bastante considerable, comenzaron a buscar a Jesús, con el ánimo de encontrarlo, para poder llevar a cabo cuál era su pensamiento. La prueba está que el propio Jesús, entendiendo lo que ellos habían pensado, se fue de ellos, dice textualmente la palabra del Señor. Y luego la gente comenzó a preguntar, puesto que allí cerca de la mar había solo un bote y los otros botes ya no estaban porque Jesús se había apartado con sus discípulos y se había ido al otro lado de la mar, y la gente tomó lo que tenía a disposición y atravesaron la mar a la otra orilla con el fin de buscar al maestro para poder sentar ellos su precedente. Y comenzaron a buscarle hasta que lo hallaron, y cuando lo encontraron llegaron a Jesús y le dijeron: maestro, tanto que te hemos buscado, ¿dónde te habías metido? Y dice la Escritura que Jesús, entendiendo cuál era el sentimiento de ellos, luego les dice en forma clara: vosotros no me buscáis a mí por la maravilla que visteis, sino que porque os di de comer y os hartasteis. Y yo os digo, no luchéis por el pan que perece, sino luchad por el pan que a vida eterna permanece. Gloria sea al Señor. ¿Por qué no había venido a constituir un reino para hacer rico a los hombres? Ni tampoco Jesús había venido para solucionar los problemas que se le podían producir a los hombres, como el caso de este hombre que le solicita a Jesús que se constituya como un juez y un partidor de herencias. El Evangelio no era esa la finalidad del Evangelio. Había muchos que esperaban el reino de Dios de diferentes maneras. Tenemos el caso, por ejemplo, de los celotes, que pensaron que el reino de Dios se podía arrebatar por medio de la violencia, por medio de la fuerza, e instituir un reino conforme al sentimiento de ellos. Y un reino que se constituye con sentimientos egoístas no puede ser un reino muy bien constituido, porque eso naturalmente da margen a los errores, da margen a las torpezas, da margen a las tinieblas y da margen para que el hombre se pueda extraviar del verdadero camino que el Señor nos ha trazado. La Biblia, que es maravillosa en sus enseñanzas para nosotros, nos revela cómo piensa un hombre acerca del reino de Dios. Cómo toma un hombre lo que significaría para él el reino de los cielos. Cómo toma un hombre lo que significa para él el galardón. Lo que significa para él el fundamento de una buena base cristiana, de un buen fundamento de edificación. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, nosotros leemos en algunos versos. Dice: por la fe Moisés, siendo prohijado, dice, por la hija del faraón, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con sus hermanos, prefiriendo despreciar sus riquezas, porque él tenía algo mucho más importante como una meta para adquirir. Rehusó todos los bienes, rehusó todas las riquezas que poseía, con una sola finalidad, y nosotros lo vamos a escuchar en esta noche en forma clara, cómo el Espíritu Santo nos revela lo que significa el reino de Dios para algunos. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada
en el galardón. De un hombre que rehúsa de bienes, de un hombre que teniéndolo todo a su merced, que poseyendo todas las riquezas que un hombre pueda tener, rehúsa de ellas, como una cosa que no tiene valor, como algo intranscendente ante algo más maravilloso que tiene delante de sí, que Dios le ha colocado como un premio, porque el galardón es un premio. Y aquí hay uno en la multitud que le pide al Señor que Él parta la herencia con su hermano. Qué equivocado, hermano, estamos nosotros a veces del camino. Bueno, alguien piensa y dice, bueno, ¿cuál es la razón que nosotros en alguna forma estemos dentro del Evangelio? ¿Por qué hemos venido al Evangelio? Por una razón muy simple, porque el reino de Dios no consiste en riquezas, el reino de Dios no consiste en vestimentas, el reino de Dios no consiste en comidas, el reino de Dios no consiste en cosas temporales de pecado, el reino de Dios es algo mucho más importante. El reino de Dios no es comida, no es bebida, no son riquezas, el reino de Dios es virtud por medio del Espíritu Santo del Señor. Amén. El reino de Dios significa una gloria eterna. El reino de Dios no significa vivir rodeado de bienes para ser verdaderamente hijo de Dios, porque aquí está la equivocación del camino. Algunos piensan que para ser verdaderos hijos de Dios tenemos que vivir rodeados de todo el bien de la tierra, y qué equivocado estamos. Jesús recibe un día a una comitiva de dos personajes que son enviados por Juan. Juan está en la cárcel preso. Y Juan manda a inquirir acerca de alguna situación que él tiene como una inquietud interna en su vida. Y le dice, ve y decirle a Jesús si es él el que había de venir o esperaremos aún a otro. Aunque Juan había tenido una evidencia bien clara cuando estaba bautizando en el Jordán, puesto que Jesús viene a él para ser bautizado. Y dice que Jesús, tomando en aquella hora, después que los discípulos de Juan le conversan a Jesús y le preguntan lo que a su vez Juan les había dicho a ellos, los toma aparte y comienza allí en ese momento a hacer grandes manifestaciones del poder de Dios. Y los cojos comienzan a andar, los ciegos abren sus ojos, los mudos hablan, los leprosos son limpios y algún muerto fue resucitado en esa hora. Y Jesús le dijo a los discípulos, ve y decidle a Juan lo que vuestros ojos habéis visto y vuestros oídos han escuchado. Los cojos andan, los ciegos ven, los paralíticos son sanados, los leprosos son limpios, los muertos resucitan y a los pobres es predicado el Evangelio. Luego quiere decir entonces que el reino de Dios no consiste en riqueza, el reino de Dios no consiste en bienes materiales. ¿Por qué estamos entonces luchando en el camino? Este problema, hermano, que es un problema muchas veces de extravío en la mentalidad de muchos que comienzan a tomar el Evangelio equivocadamente y que piensan que el Evangelio es una bendición material y luchan por ellas. Y viven muchas veces eternamente amargados en su caminar porque nunca ven florecer las bendiciones que desearían tener, porque hay un sentimiento equivocado en su vida interior. Porque el reino de los cielos es mucho más que eso. El reino de los cielos debe ser paz interna. El reino de los cielos debe ser gozo espiritual. El reino de los cielos debe ser riquezas de Dios en nuestra vida, no riquezas materiales, no bienes temporales. Si bien es cierto que las bendiciones materiales simplemente son ¿qué cosas? Simples añadiduras que Dios en su misericordia nos otorga, en su amor nos otorga. El Evangelio de Mateo, por ejemplo, leemos en forma bien clara, en el capítulo 5, de Mateo, encontramos en los últimos versos las siguientes frases. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. O sea, simplemente las bendiciones materiales es una añadidura que Dios en su misericordia nos va otorgando a cada uno de nosotros. Amén. ¿Por qué hay tanta gente que se amarga en su experiencia y en su caminar dentro del Señor? Por una razón muy simple, porque equivocan el camino. Porque como este hombre que quiere tomar a Jesús como un instrumento para que le solucione sus problemas materiales, para que él le diga a su hermano, parte la herencia con tu hermano. Y Jesús le dice, hombre, ¿quién me ha puesto entre vosotros como juez o partidor de herencia? Yo no he venido a esto. Si mi reino no significan estas cosas. Mi reino no está establecido en cosas materiales.
en cosas que perecen. Nosotros debemos de luchar por lo que permanece a vida eterna. Amén. Debemos luchar por lo que no perece. Debemos luchar por aquello que permanece para siempre. Por eso que Moisés colocó su mira arriba. Él tenía de qué valerse. Él tenía en qué descansar. Él tenía en qué apoyarse. Y encontramos a un Saulo de Tarso que menosprecia sus propias riquezas, menosprecia sus propios bienes, menosprecia a su familia, que era algo de valor para él, porque encuentra algo mucho más importante en su caminar, encuentra algo mucho más importante en su experiencia espiritual. Pablo dice, porque todo lo que para mí era ganancia. La palabra de Dios es clara. Vea usted en el capítulo 3 del libro de los Filipenses y va a encontrar, porque todo lo que para mí era ganancia, él ha reputado a pérdida ante el evidente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo tengo como perdido todo para ganar a Cristo. Y he mirado como el estiércol, como basura, las riquezas que a mí podían valer. No me importa el sacrificio, no me importa el martirio, porque sé que tengo una riqueza eterna en el cielo. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Para No estoy siempre. luchando por bienes materiales. He aprendido, dice Pablo, a estar contento con todo. Porque para todo estoy enseñado. Así, para alturas, como también para necesidades. Y luego añade diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor. Aleluya al Cordero. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Para siempre. ¿Qué reino estamos nosotros buscando? ¿Cuál es el concepto que tenemos en realidad del Evangelio? ¿Qué pretendemos nosotros del Evangelio? ¿Hacernos ricos? ¿Vivir en esta tierra enriquecidos? ¿Vivir rodeados de bienes? ¿Que todas las cosas nos vayan a bien? ¿Que todo nos resulte en forma extraordinaria y ganemos bendiciones materiales a mano llena? ¿Y de qué nos serviría si nuestra alma se pierde? ¿Cuántos hombres codiciando cosas innecesarias en esta tierra perdieron su alma por codiciar torpezas en esta vida? Y fueron entregados a las tinieblas más horrendas porque eligieron mal el camino. Porque eligieron mal la senda. Porque no colocaron la mirada en el galardón. Porque no esperaron en el Señor. Recordemos que simplemente, hermano, Dios en su misericordia nunca a nosotros nos dejará. Dios nunca abandonará a su iglesia. El Señor nunca abandonará a su pueblo a su propia suerte. Y que Dios nos dará de acuerdo a nuestras necesidades. Pero no pidamos más. Por eso Santiago, el apóstol, dice, vosotros pedís y no recibís. Porque pedís mal. ¿Para qué cosa? Para gastar en vuestros deleites. ¡Aleluya! Si está establecido, es palabra de Dios, no es mi palabra. Vosotros pedís y pedís mal. Pedís y no recibís. Matáis y ardéis en mí. Porque cuando nosotros nos hemos posesionado de un evangelio, buscando las bendiciones y buscando el evangelio con las ramas, extraviamos el camino y no vamos al tronco, no vamos a la raíz, no nos cimentamos en el tronco y vivimos una vida de amargura, muchas veces pidiendo mal, muchas veces codiciando bienes ajenos, muchas veces sufriendo porque otro tiene más que nosotros mismos. Y no confiamos en que Dios en su misericordia es grande para proveer nuestras necesidades. Amén. Porque Dios dará a cada uno conforme a sus necesidades. Señor. ¿O no dará Dios conforme a sus necesidades? Amén. No dará nada. Y yo quisiera decirle en esta noche, es preferible, como muchas veces hemos dicho desde este mismo lugar, es preferible un pan seco y en paz que no la casa del convite llena de víctimas. Porque codiciando muchos, codiciaron cosas malas y perecieron. Pablo se refiere a una iglesia que se había constituido mal. Y veamos nosotros lo que el Espíritu Santo nos dice, por ejemplo, de esta iglesia. Dice Pablo a la iglesia, refiriéndose a que ellos habían equivocado el camino, porque ellos pensaron que el reino de los cielos simplemente se constituía en comidas. Se lo llevaban en banquete, de banquete en banquete. Dice, y un propio poeta de ellos dijo estas palabras: los cretenses son malas bestias, vientres perezosos. Porque no entienden más que eso, son vientres perezosos y malas bestias.
Y el Espíritu Santo está hablando por el apóstol como un hombre de Dios, porque habían equivocado el camino. Ellos pensaron que el reino de los cielos era sentarse a una mesa llena y estar totalmente satisfechos y hartarse de todos los bienes. Comer, comer y comer. Como que si eso lo constituyera todo en la vida de una iglesia. Y se menospreciaba a los más pobres y se menospreciaban a los que no tenían. Y esto trajo un terrible error dentro de la iglesia apostólica que Pablo tiene que corregirlo y con mucha dureza, porque la iglesia del Señor había equivocado el camino. Y Jesús se encuentra con este terrible mal en alguien que parte mal, que empieza mal. Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. ¿Cuántas veces nos encontramos nosotros frente a este problema? Se pelean por herencias. Y muchas veces se mete al ministro de Dios en estos problemas, que son problemas de familia, y hay que estar actuando con tanto tino, porque la codicia puede más que el amor. La codicia puede más que la simpleza espiritual que debe existir en cada uno de nosotros. Y muchas veces por esa codicia se mata, por esa codicia se destruye, y por esa codicia se despedaza, porque el hombre de Dios ha perdido y ha equivocado el camino. ¿No tenemos nosotros un juez justo que es misericordioso? Amén. ¿No tenemos un juez justo que nos oye? ¿No tenemos un juez justo que hace misericordia? Amén. Nos señala así el Espíritu Santo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, refiriéndose a cómo una mujer con tanta insistencia está clamando a Dios porque se le haga justicia de una gran necesidad. Y luego que el juez injusto le hace justicia a la mujer, Cristo Jesús dice textualmente a los que le oyen: oíd la respuesta del juez injusto, y luego añade: y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Sí, Señor. Os digo, dice textualmente la palabra de Dios, que vendrá y los defenderá. Hay uno solo que sabe la Biblia aquí. Uno solo que alegra. ¿Ah? Os digo que vendrá y los defenderá prestamente. Quiere decir que Dios no se tardará en defender a su iglesia. Amén. No se tardará en defender a sus escogidos. De ellos Dios está pendiente. ¿No sabe el Señor cuál es mi necesidad? Amén. ¿No sabe el Señor cuál es la tuya? Sí, La palabra de Señor. Dios en el Evangelio que antes que nosotros la pidamos, Él ya la conoce. Sí, Señor. Si yo tengo necesidad de zapatos, ¿no sabe mi Padre que yo tengo necesidad de Sí, Señor. ¿Y cuántas veces antes que yo la pida ya Dios me ha respondido? Gloria a Dios. ¿Por qué entonces afanarnos? ¿Por qué vivir tan angustiado? ¿Por qué vivir tan amargado? ¿Por qué no logramos objetivos? ¿Por qué no tenemos lo que deseamos? Por una razón muy simple: porque hemos equivocado el camino. Porque hemos vivido equivocadamente delante de la presencia del Señor. Porque hemos colocado nuestra esperanza en cosas que perecen. Porque hemos colocado nuestra mira en las cosas terrenales. Porque no hemos colocado la mira arriba en el galardón. Porque no hemos colocado la mira como Moisés, que colocó la mira allá. Él menospreció las riquezas, fíjese. Rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefiriendo antes ser atormentado con sus hermanos. Prefirió vivir una vida de pobrezas. ¿Acaso el pueblo de Israel no estaba siendo afligido? ¿No nos señala la palabra de Dios que esa era la historia y el signo del pueblo de Israel en la tierra de Egipto? ¿No estaba el pueblo de Israel siendo atormentado y la ración de pan también le había sido reducida? Recuerde que la ración de pan y de agua le había sido quitada y le habían agravado aún más, con más carga. Acuérdese que cuando murió el faraón y el otro que le sucede en su cargo, viendo que el pueblo de Israel gozaba de muchas franquicias dentro del pueblo de Egipto, hace una concesión. Nosotros vamos a tener que de aquí en adelante tener mucho cuidado con este pueblo, porque llegará el día que vamos a ser nosotros siervos de ellos. Y hay una sola razón de impedirlo: cárguese a los israelitas todas las tareas comunes que aquí hay que desarrollar. Ellos llegaron aquí simplemente como extranjeros, se les dio asilo y no por tanto pueden vivir ellos arregalados y con llenos de riquezas. Desde hoy dicta un decreto que el pueblo de Israel, los varones de Israel, tendrán que hacer ladrillos. Y si antes tenían facilidades para hacerlo, les serán quitadas todas las franquicias. Ellos tendrán que ir a buscar el agua, tendrán que traer la tierra y tendrán que hacer ellos con sus manos y coser. Y la ración de pan que tenían le va a ser reducida.
y le quitaron ración de pan, y le quitaron ración de agua, y los tenían muertos de hambre. Y un día cuando Moisés va a ver el proceso del pueblo de Israel, él siente un llamado interno, porque yo creo que el llamado del Espíritu es maravilloso cuando se produce en la vida de un hombre que no equivoca el camino, en la vida de una mujer que no equivoca el camino, en la vida de un hombre que está bien cimentado, que no mira las pobrezas por las cuales está atravesando, sino que tiene puestos sus ojos, la mirada en la vida eterna, en el premio que el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros. Amén. Y prefirió Moisés el dolor de los suyos y sintió aunarse al hambre de su pueblo antes que gozar de comodidades temporales de pecado. ¿Quién no podía tener el príncipe en su casa? ¿Quién no deseaba el príncipe que no tenía? Riquezas y bienes. Sin embargo, Moisés las rehúsa, las menosprecia, porque para él el reino de los cielos era otra cosa. Para él el reino de los cielos no eran riquezas humanas. Para él el reino de los cielos era estar afligido, pero había para él un premio incorruptible de gloria que un día el Señor le iba a entregar por ese sacrificio. Bendito y alabado sea el Señor para siempre. Amén. Y luego el Espíritu Santo lleva a los discípulos a escuchar con tanta admiración y con tanta sorpresa, porque la verdad es que hay tantas sorpresas. Un hombre viene a Jesús, viene entusiasmado, viene lleno de sentimientos buenos y nobles, y la Escritura nos señala a nosotros que Jesús amó a este hombre cuando él le dijo: Maestro bueno, yo quiero ir en pos de ti. Y Jesús le dice: los mandamientos sabes, Señor, sin faltar a uno. Jesús se los enumera: no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Lo sé, le dice, sin faltar ninguno, desde mismo será los he guardado. Y luego Jesús le dice: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que posees, repárteselos a los pobres y después ven y sigue. Y dice la Escritura que el joven tenía muchos bienes, tenía muchas riquezas. Agachó su rostro, dio media vuelta y se fue entristecido. Y le dice Jesús, cuando va viendo que el joven comienza a deshacer su camino, no con la alegría que venía, sino con una profunda tristeza, dice Jesús: cuán difícilmente entrará un rico al reino de Dios. Porque más fácil cosa es pasar el camello por el ojo de una aguja a que un rico sea salvo. Y cuando los discípulos oyen esto, se sienten pasados y como que se les derrumba a ellos todo lo que ellos han pensado acerca del reino de Dios. Y le dicen: y maestro, ¿nosotros qué entonces? ¿Qué significa para nosotros el haberte seguido? ¿Qué significa para nosotros? Y le dice Jesús: más confiar, porque lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Amén. Yo digo que aquel que hubiese dejado por mi causa amigos, mujer, casa, heredades, riquezas por causa de mi nombre, no haya de recibir 100 tantos más que esto, aquí, en esta vida, y a la postre, la vida eterna. Gloria a Dios. ¡Aleluya! ¿Qué está buscando usted dentro del Evangelio? ¿La solución de sus problemas materiales? No, Señor. ¿La solución de sus problemas económicos? No. Muchas veces nosotros venimos a la casa del Señor y lo único que sabemos pedir: Señor, bendice mi trabajo. Señor, bendice mi trabajo. Ayúdame a acumular. Tú sabes que esto me va a reportar una gran bendición, Señor. Y entienda, hermanos, en el Señor, que no es el reino de los cielos, no se constituye el reino de Dios en riquezas materiales. El reino de Dios es algo más importante en nuestra vida. El reino de Dios debe ser paz y gozo por su Espíritu Santo. A veces, mientras más tenemos un corazón lleno de inquietud, un corazón sin sazón ninguna, porque donde está la riqueza, ahí también estará metido nuestro corazón. Por eso que a veces es preferible no tener nada y tener un corazón quieto. Una cama donde largarnos a dormir, donde descansar nuestros huesos, una silla donde sentarnos, modesta y sencilla, un plato de porotos, pero comerlo con alegría y con paz, y no teniendo un corazón lleno de inquietud, y que muchas veces ese corazón no se sacia nunca. Dígame si no es una realidad. El corazón es tan engañoso que no se sacia nunca. Si hay cosas difíciles de entender, es el corazón humano. No se sacia nunca, ni se llena nunca. Por eso Santiago el apóstol dice en forma textual: pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Para gastar en qué cosa? En vuestros deleites. Por eso que no recibís.
Tanto que estoy clamando, mi pastor, al Señor, y no tengo respuesta. Le estoy pidiendo tanto tiempo al Señor que bendiga mi trabajo, porque bien sabe Dios que yo voy a compartir lo que gano también con Él. Qué equivocado es nuestro corazón. Si no hemos sido fieles ni leales en lo poco, mucho vamos a ser fieles y leales en lo mucho. No, si no tuvimos fidelidad en lo poco, ser fiel a Dios, cuando tengamos el corazón lleno de bienes, tampoco nuestro corazón va a ser fiel al Señor. Por eso que Dios nos favorezca en esta noche. Amén. No equivoquemos el camino. No es ese el camino que el Señor nos ha trazado a nosotros. No es ese el camino que el Señor nos ha señalado. El camino del justo es un camino de dificultades, que Dios en su misericordia nos va agregando alguna bendición para un regocijo momentáneo en nuestra carne. No significa que vivamos siempre en esa gloria de tener y tener. ¿Cuántas veces la riqueza al hombre le ha impedido servir a Dios como es debido? ¿Cuántas veces el hombre por los bienes materiales ha tenido que desechar las responsabilidades espirituales que ha tenido dentro de la iglesia porque le acumulan necesidad y presencia? Le acumulan necesidad y presencia. Y los servicios de la iglesia han quedado abandonados. Y muchas veces le decimos al Señor: Señor, si tú me bendices, yo voy a ser más fiel a ti. Falso y mentira. Pero eso que hay un hombre en la Escritura que con tanta ciencia y con tanto temor pide cuando Dios le da un mensaje de revelación. Fíjese usted que el propio Dios se presenta a Salomón y le dice: pídeme lo que quieras y yo te daré. Pídeme lo que quieras que yo te daré. No hay duda que vivimos una hora difícil, y la entiendo. Y yo entiendo que muchos cristianos sufren por la hora que viven, porque no se conforman ya con lo que tienen. Y Salomón, en vez de pedir cosas materiales, cosas corruptibles, cosas que iban a perecer, le dice: Señor, tú bien sabes que yo soy un mozo que no sé atar ni desatar. No sé entrar ni salir. Por tanto, yo no tengo la suficiente sabiduría y gracia para poder gobernar a un pueblo tan inmensamente grande. Yo te pido, Señor, que me des ciencia para gobernar a este pueblo tuyo y me des, Señor, a mí un pan que comer y un vestido que vestir. Y con ello le dijo: yo seré contento. Y la respuesta divina para el hombre es totalmente diferente a lo que él pide. Por cuanto le dijo: no pediste para ti riquezas, ni bienes, ni pediste la vida de tus enemigos, te serán dadas bendiciones cual nunca otro hombre las tuvo, antes que tú y después de ti. Nunca. El propio Señor Jesucristo lo especifica en su palabra cuando va caminando con los discípulos y ve los lirios del campo. Le dice: mirad los lirios del campo que no tejen ni hilan. Yo os digo que ni Salomón se vistió con la gloria de uno de ellos. Y si Dios cuida la hierba que hoy es y mañana no es, ¿no cuidará también de vosotros, mi Padre Celestial, hombres de poca fe? Amén. Gloria sea al Señor. Para siempre. ¿No cuidará de vosotros también, mi Padre Celestial, hombres de poca fe? Gloria a Dios. Como que si fuera esa nuestra verdadera experiencia en Cristo. La verdadera experiencia en Cristo es estar pegado al tronco y estar recibiendo la sustancia de arriba para ser fiel a Dios, buscando cosas mejores, buscando bendiciones espirituales, ser lleno de la gloria de Dios, que sería importante para una iglesia. Vivir lleno de la gloria del Espíritu Santo, con nuestro corazón siempre regocijado, siempre lleno, siempre pletórico. Y vemos con tanta tristeza, mientras los hombres van creciendo de afuera, se van secando internamente. Van pereciendo internamente, van pereciendo espiritualmente. Ya no hay ánimo de servir a Dios como antes, como cuando eras pobre. Gloria a Dios. Cuando eras más pobre. ¡Gloria a Dios! Cuando eras más pobre, no te importaba no comer por llegar a la casa del Señor. Gloria a Dios. ¿Sí o no? Sí, Señor. Creo que estoy predicando una profunda verdad. Creo que estoy hablando una verdad muy profunda delante del Señor. Cuando no teníamos nada, caramba, que éramos felices. Todo para nosotros era el reino de los cielos, el reino de Dios, la predicación, la calle, la reunión. El día jueves llega a dar pena llegar aquí a la iglesia, a esta iglesia. Una iglesia con más de 400 miembros y a veces hay 30 hermanos en la reunión. ¿Qué significa esto? Preocupados de nuestras cosas materiales, preocupados de los problemas que perecen. Ninguno está amando la riqueza de arriba. Nos estamos llenando de bendiciones materiales, pero nos estamos secando interiormente de Cristo Jesús, Señor nuestro.
Alabado sea el Señor. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Pareciera como que hemos equivocado el camino. Maestro, di a mi hermano que falta conmigo la herencia. Tú tienes, Señor, la autoridad. Hombre, le dijo Jesús, ¿por qué me buscas a mí para estas cosas si yo no he venido a constituir un reino de riquezas humanas? Ni le he venido a dar participación de herencias humanas a este y a aquel. No, no te equivoques. Porque la avaricia ha llevado a muchos hombres a la perdición. Ha llevado a muchos seres a perderse y a extraviarse de la fe. Y Mineo y Fileto se han descaminado a la verdad porque amaron más las riquezas de este siglo. Así lo expresa Pablo a la iglesia, dando testimonio de dos hombres que se extraviaron porque amaron más las bendiciones materiales, más que las bendiciones espirituales. ¿Cuál es tu verdadero amor en esta noche? Pues estamos delante de la presencia del Señor. ¿Cuál es tu verdadero amor? ¿Sufres porque otro tiene y tú no tienes? ¿Sufres porque ves que otro es bendecido y tú no lo eres? ¿Te sientes mal en el momento de la prueba y de la necesidad? Entiende que ahí, en medio de esa tu pobreza, tienes una riqueza maravillosa porque Cristo está contigo. Porque el Señor está contigo. Porque el Señor es tu ayudador. Y hemos constituido un reino donde nos miramos en menos. El que tiene más, mira en menos al que lo tiene. Y llegamos a constituirnos muchas veces en la casa del Señor mirándonos por encima del hombro. Porque este no viste como yo, o aquel no viste como yo. Dios nos libre en esta noche. Dios nos libre en esta noche. El reino de los cielos no consiste en comidas ni en bebidas. No es ese el reino de Dios. No, el reino de Dios no es en que yo tenga. Hermanos, si esto es una añadidura. Esto es parte de una bendición que Dios la conoce, de que yo tengo necesidad. Es parte de una bendición que Dios sabe que la necesito y Dios me la va a dar en el momento en que yo menos lo piense. ¿O no es poderoso Dios para dar? Amén. Si a mí me la ha dado. Cuando más la ha necesitado, me la ha dado. Sin amargar, sin añadir yo a mi estatura un codo, o afanando me voy a añadir yo a mi estatura un codo, o voy a hacer un cabello negro a blanco, o blanco a negro, si yo me afano. Busca el reino de Dios y su justicia. Sirve al Señor, predica el Evangelio, habla de las misericordias de Dios, habla de estas riquezas espirituales, y el resto, que a ti te falte, Dios te lo va a proveer. Amén. Si hay falta de pan en tu casa, Dios te lo va a dar. Va a tomar un vecino, va a tomar un amigo tuyo, va a tomar a lo mejor un pariente tuyo y te va a llevar lo que tú necesitas. Bendito sea el Señor para siempre. Amén. Dios nos ha dado de comer por mano a los vecinos, cuanto más hemos necesitado. Yo no te he puesto, me dijo un día a mí el Señor, para que trabajes en la materia. Predica a mí, mi palabra, predica mi evangelio y de lo otro me ocupo yo. De las necesidades tuyas, yo te las voy a proveer. Y estoy sirviendo a un Padre rico. Sí, Señor. ¿Y usted? Amén. Por eso, hermanos, en el Señor, que mi corazón siempre vive rebosando de alegría, siempre vive regocijándose en Cristo el Señor, porque todos los días estoy viendo las misericordias de Dios, porque las misericordias de Dios para mí todos los días son nuevas. Amén. Yo así la entiendo, y así lo dice también el salmista David. Señor. Todos los días las misericordias de Dios se renuevan, son nuevas para mí. Amén. Y todos los días tengo el pan para comer, porque Dios me lo provee, sin afanarme, sin luchar mayormente. Y sin esperar del hombre, el pan llega, Dios lo provee, Dios en su misericordia lo da. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Predicar la palabra del Señor. Colocar la mira en el galardón, colocar la mira en las cosas que no merecen. No buscar el reino de Dios por las ramas. No buscarlo por las ramas, porque hay tantas personas que buscan el reino de Dios por las ramas. Otros llegan a la iglesia buscando mujer. Llegan a la iglesia buscando mujer. Lo primero que llegan buscando es la niña más simpática. Y empiezan a buscar mujer, porque dicen que las evangélicas son buenas mujeres, buenas esposas, y empiezan a buscar mujer, y se equivocan medio a medio. Y mañana le echen la culpa al evangelio.
Yo fui al evangelio porque me dijeron que las evangélicas eran buenas mujeres y resulta que me equivoqué, me salió una mala mujer. Porque equivocó el camino, mi estimado. Equivocó la senda. Si el reino de Dios no son cosas perecibles, el reino de Dios son cosas eternas. Amén. Gloria sea al Señor. Para siempre. Cosas eternas. Eternas. Eternas en los cielos. Si aquí hemos vivido pobre, yo tengo un palacio. Sí, Señor. ¿Y tú lo tienes? Amén. Contéstame con seguridad. ¿Tienes un palacio arriba? Amén. Yo tengo un palacio arriba. Sí, Señor. Y cuando llegan la hora de los servicios espirituales, ahí estoy. Sufro con los servicios espirituales. Sufro cuando una iglesia no entiende el camino. ¿Cómo Dios va a hacer obras? ¿Cómo el Señor va a responder si nosotros somos infieles? Y pese a todas nuestras infidelidades, Dios nos mira con misericordia y nos da lo que nos falta. Sí, Señor. Alabado sea el Señor para siempre. Amén. Que Dios en esta noche bendiga su palabra en todos nuestros corazones. Amén. Señor, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Es lo mismo que mañana me busquen dos hermanos y me diga mi pastor, dígale a mi hermano que parta conmigo la herencia. Si el Señor me ha puesto para eso a mí aquí, Él me ha puesto para predicar su evangelio. Me ha puesto para dar palabra de Dios. Me ha puesto como una atalaya para dar sonido cierto. De modo que usted se pueda prestar la batalla y que mi palabra tenga la sustancia de vida. Para eso me puso Dios aquí. No para andar arreglando problemas de herencias, hermanos. No para andar arreglando problemas de cosas que perecen. Es preferible, como dije anteriormente, vivir pobre, pero estar rico interiormente, tener una riqueza espiritual, tener el corazón lleno de esta sustancia divina y vivir en pleno contacto espiritual con el Señor todos los días de nuestra vida. Señor. Añada el Señor una bendición especial en esta noche a su palabra. Amén. Gloria sea al Señor. Para A siempre. veces nosotros se nos meten tantas fantasías en la mente. Vivimos por la fantasía. Hemos oído decir que el Evangelio bendice a los hombres y nos equivocamos cuando así pensamos. Bueno, dice, si fulano de tal fue bendecido, ¿por qué también no lo puedo ser yo? ¿Por qué también yo no puedo alcanzar las mismas bendiciones que tiene el hermano fulano de tal? Dios conoce tu corazón. Sí, Señor. Por eso que no te da más. Por eso que el Señor no te da más. Porque conoce el Señor tu corazón. No sabe Dios que a lo mejor si dándote mucho te vas a perder. Por eso que te mantiene ahí el Señor. Te da un poquito y te regocija. Y luego vuelves a pasar por la misma estrechez. Porque a lo mejor teniendo mucho te vas a entontecer, te vas a envanecer. Y te vas a sentir macanudo, grande, ¿me entiendes? Ufano. Hay quienes ya no caben por la puerta del templo ya. La puerta del templo les queda chica. Les ha ido tan bien, han cosechado tantas abundancias de bienes, les queda chico y mira, menosprecian al resto de los demás. Cuidado, hermano. Cuidado. Sé humilde. Sé sencillo. Sufre por las cosas de Dios. Sufre por las cosas de arriba. Gime porque tu alma viva siempre llena de estas bendiciones espirituales. Búscalas de rodillas, porque solo de rodillas se pueden conseguir todas estas bendiciones que el Señor en su misericordia quiere derramar sobre su iglesia. Amén. Que el Señor en esta noche añada una bendición especial a este su mensaje. Amén. El reino de los cielos no es comida ni bebida, sino es paz y gozo por el Espíritu Santo. Eso es el reino de los cielos. Sí, Señor. Paz y gozo. Que si no hay, alabado sea Dios. Y si hay, alabado sea Dios. Amén. No aflija, no angustie. Y que tú ves que las necesidades, Dios conoce nuestras necesidades. Sea usted una mujer sabia, no exija más de lo que debe. Esté contenta con lo que recibe. Con lo poco o con lo mucho, viva contenta, viva grata. Como aquella mujer que recibía los ochavos que su marido le daba, que eran tan insignificantes, y esa mujer, sabiendo cuál era su necesidad, nunca perdía un servicio de reunión.
Ella sabía que la fidelidad que le había prometido al Señor era algo muy especial para ella. Y de lo poco que su marido le daba los fines de semana, nunca protestó y nunca reclamó. Se iba a la orilla de su cama, entraba a su dormitorio y le presentaba al Señor: Señor, ¿tú ves la miseria que he recibido esta semana? Yo no puedo exigir más, mi marido es un hombre inconverso, pero tú has de multiplicarme esto poco que tengo, de modo que durante la semana, Señor, no me falte, ni tampoco me sobre. Y llegaba el fin de semana y todo lo que ella compraba le alcanzaba justo hasta el día domingo. Y cuando su marido le entregaba el día domingo para la otra semana, la misma operación, de rodillas, presentándoselo al Señor, dice: y nunca, gracias a Dios, me dice mi pastor, me faltó en mi casa, siempre hubo, porque Dios proveyó mis necesidades. Pero ahí estaba ella en los servicios espirituales, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Ahí estaba la mujer en la casa del Señor, pasando privaciones, pasando muchas veces necesidad de tener que irse a pie de regreso de la reunión a su casa, y Dios sabía la necesidad de ella y siempre le colocaba un ángel. Alguna hermana le decía: Lorenza se llama, hermana Lorenza, vámonos juntas. Y se iban juntas y le pagaban el bus. Y decía la hermana cuando subía al bus: gracias, Señor, porque tú sabías que yo no tenía para el bus. Y mi hermana fue tomada por un instrumento: ya no me pude venir a pie este fin de semana, porque tú proveíste mi necesidad. Algún hermano que venía y al despedirse la hermana le daba una bendición: el sentido del Señor, hermana Lorenza, reciba, Dios me lo ha colocado en mi corazón. Y la hermana decía: gracias, Señor, porque yo no tenía, tú me proveíste mi necesidad. Yo estoy cumpliendo mi parte, tú estás cumpliendo la tuya. Gloria sea al Señor. ¿Usted cree esto? Amén. ¿Ah? Amén. ¿Usted cree esto? ¿Lo cree? Amén. ¿Lo cree con toda su alma? Señor. ¿Lo cree con toda su alma? Amén. Yo le digo, es así. Señor. Es así. Preocúpese usted de las cosas de Dios y Dios se va a preocupar de las cosas suyas. Amén. No sufra más. No llore más. No sufra más porque otro tiene y usted no tiene. Dice Pablo, el apóstol del Señor, porque hermano, dice, no es de comparar lo que aquí padecemos, lo que aquí sufrimos, las necesidades que aquí pasamos no tienen comparación con las cosas que nos esperan en el reino de Dios, el inmenso beso de gloria que nos espera. Porque lo que ojo nunca vio, dice Pablo, y oreja nunca vio, ni subió del corazón, dice, el pensamiento a la mente de los hombres, son las cosas que Dios tiene reservado para aquellos que... ¿Ah? ¿Para aquellos que qué? No. Para aquellos que le aman. Para aquellos que le aman. Y cuando nosotros estamos amando al Señor, lo estamos dejando todo por amar a Cristo, por sobre todas las cosas. Nos esperan días mejores, pero allá en el reino de los cielos. Allá nos esperan mejores bendiciones. Las de aquí perecen y terminan. Yo lucho por la que a vida eterna permanece. Y Jesús tiene que decirle con mucha claridad: vosotros no me buscáis a mí por la maravilla que visteis. Porque si vinierais a mí por la maravilla que vosotros habéis visto, estaríais de rodillas, humillando vuestro corazón y arrepintiéndoos. Pero vosotros venís a mí porque os di de comer y os hartasteis. Y vosotros pensáis hacerme rey a mí, para tener un rey que se preocupe de vuestras necesidades y no trabajéis por el pan de cada día. Yo os digo, no luchad por el pan que perece, sino que luchad por el pan que a vida eterna permanece. Vuestros padres, le dijo Jesús, comieron maná en el desierto y son muertos. Ellos no tuvieron que trabajar en el desierto para comerlo. ¿O alguno de ellos hizo el amasijo para comerlo? No, Señor. ¿Ah? No, Señor. Dígame, ¿el pueblo de Israel hizo amasijo con sus manos para comer pan en el desierto? No, Señor. Todos los días Dios se los proveía. Y sin embargo, murieron, perecieron, fueron desechados de Dios en el desierto y comieron maná. Todos los días se levantaban y comían el pan. Vuestros padres, le dijo Jesús, comieron maná en el desierto y son muertos. Yo soy el pan vivo que descendí del cielo. El que come de este pan y bebe de esta sangre tendrá vida permaneciente en sí. Amén. Gloria sea al Señor. Para siempre. Aleluya al Cordero. Amén. Luchemos por este pan. Amén, Señor. Aquí hay pan. Para la abundancia. Como dijo el hijo pródigo cuando después de haber malgastado todo lo que tenía,
y está sentado allí en una piedra, meditando y cavilando, y ve que los chanchos están comiendo las algarrobas, y a él nadie se las otorga. Ni siquiera alguien viene a decirle, come un poco de algarroba, hombre, para que pases tu hambre y tu necesidad. Y dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Pero me levantaré e iré y le diré a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado como tu hijo, pero hazme como el último de tus jornaleros, porque sabía el hijo pródigo que en la casa de su padre, el último, tenía sustento, pan y abrigo. Sí, Señor. Gloria a Dios. Y si nosotros servimos al Señor, Dios nos dará con Él todas nuestras necesidades. ¡Gloria sea al Señor! Para siempre. ¡Gloria sea al Señor! Para siempre. Dios nos dará con Él todas nuestras necesidades. Amén. Tú solamente lucha por las cosas de arriba y mi Padre Celestial te dará lo que tú necesites. Gloria a Amén. Dios. Te va a levantar, te va a dar de comer, te va a vestir. ¿O no es poderoso Dios para eso? Claro que sí. Lucha tú por las cosas de mi Padre y mi Padre velará por ti. Amén. Y Él te va a seguir. Dice, esto le falta a la Adriana, pero mujer fiel, está trabajando, está predicando, démosle. Y le llega por allá, le llega por acá. Cuidamos a sus hijos, dice Dios, y cuidamos a los hijos. Y Dios cuida a los hijos de ella. Y se crían y se fortalecen. Y Dios tiene misericordia. Amén. ¿O no tiene Dios misericordia? Amén. Si es gente que está hablando con nosotros. Por eso yo te invito a que luchemos por este reino inmóvil. Retengámoslo. Hagámoslo nuestro. Luchemos por las cosas que permanecen en la vida eterna. No luchemos tanto por las cosas que perecen. No nos desvivamos tanto con amargura. Ni añadamos más amargura a nuestro corazón. Esperemos confiadamente en el Señor. Bendito es el hombre y la mujer que confía en el Señor, porque en el momento de la prueba no será avergonzado ni confundido. Sea el nombre del Señor en esta noche muy glorificado en todos nuestros corazones. Amén.